Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Hoy vamos a abrir espacio para un testimonio que vino para bendecir nuestras vidas. Preparen sus corazones para escuchar la jornada inspiradora de un hijo de Dios, que enfrentó grandes desafíos y experimentó un verdadero milagro en su vida. Comencé a sentir el peso del cancelamiento como una lápida sobre mi alma. El odio virtual se tornó más real que el aire que respiraba. Creí que mi voz importaba, que mis ideas tenían valor, que mi presencia en el mundo digital era relevante, hasta que la furia de la cultura de la cancelación se abatió sobre mí, intentando silenciarme para siempre. En el inicio, las redes sociales eran mi púlpito, mi ágora, mi espacio de expresión y conexión. Compartía mis pensamientos, mis opiniones, mi fe, con la esperanza de construir puentes, generar debate, inspirar reflexiones. Ingenuo de mí, no percibía la fragilidad de la línea entre la libertad de expresión y la tiranía de la opinión pública, especialmente en el mundo virtual. Las primeras críticas no me asustaron, las divergencias no me ofendieron. Creía en el diálogo constructivo, en el debate respetuoso, en la riqueza de la diversidad de ideas. Pensé que podría navegar las aguas turbulentas de las redes sociales con madurez y equilibrio, sin imaginar la tempestad de odio que se desataría sobre mi vida. Poco a poco, la atmósfera se tornó hostil. Las críticas se transformaron en ataques personales, las divergencias en acusaciones infundadas, el debate en linchamiento virtual, un comentario fuera de contexto, una opinión malinterpretada, una palabra sacada de lugar, y la máquina de la cancelación se puso en marcha, implacable, voraz, destructiva. El cancelamiento se manifestó como una ola de odio online, un tsunami de insultos, amenazas, calumnias, difamaciones, que inundó mis perfiles, mis mensajes, mi vida digital y personal. El mundo virtual, antes un espacio de libertad, se tornó una prisión de angustia, un campo de batalla donde mi reputación, mi salud mental, mi propia identidad eran sistemáticamente demolidas. El odio virtual se tornó tangible, real, doloroso como golpes físicos. Las palabras crueles, los insultos venenosos, las amenazas cobardes se clavaban en mi alma como puñales invisibles. El cancelamiento no era solo un fenómeno digital, era una experiencia humana de rechazo, humillación, aislamiento, que me afectaba profundamente en mi ser. Las redes sociales, antes un espacio de conexión, se transformaron en un escenario de juicio público, donde era acusado, condenado, ejecutado sumariamente por una multitud anónima y furiosa. La cultura de la cancelación se revelaba como una inquisición moderna, un tribunal virtual sin piedad ni misericordia, donde la presunción de inocencia no existía y la condena era irreversible. El miedo a cada notificación, el pavor a abrir mis perfiles, la angustia de leer los mensajes de odio, todo eso se tornó parte de mi día a día. El mundo digital que antes me había fascinado con su potencial de conexión, se tornó un infierno virtual, un laberinto de angustia donde me sentía perseguido, acorralado, sin escapatoria. Mi reputación online se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea del odio. Mis perfiles eran atacados, mis contenidos denunciados en masa. Mis seguidores disminuían rápidamente. Mi voz se ahogaba en el clamor de la multitud enfurecida. El cancelamiento intentaba borrar mi existencia digital, silenciar mi voz para siempre, aniquilar mi identidad online. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11. En medio a la tempestad del cancelamiento, este versículo resonó en mi corazón como una palabra de consuelo, una promesa de bienaventuranza en medio a la persecución. Pero la verdad era que el dolor era real, la humillación profunda, la soledad inmensa. El aislamiento se tornó mi refugio forzado, la soledad mi compañera constante. Me desconecté de las redes, me alejé del mundo virtual, busqué refugio en el silencio y en la introspección. El cancelamiento me había expulsado del paraíso digital,
Me había arrojado al desierto de la soledad, donde enfrentaba mis demonios internos y la fragilidad de mi propia alma. En el silencio forzado, lejos del ruido ensordecedor de las redes, comencé a escuchar una voz suave que antes había ignorado. La voz de Dios, llamándome al arrepentimiento, a la humildad, a la búsqueda de un amor que el mundo virtual jamás podría ofrecer. El cancelamiento, que parecía una maldición, se tornaba una oportunidad de encuentro con lo divino, una puerta para la transformación espiritual. El odio online, que antes me había devastado, comenzó a perder su poder a medida que me acercaba a Dios. Las palabras crueles, los insultos venenosos, las amenazas cobardes, se diluían ante la presencia divina. Se desvanecían ante el amor incondicional que me envolvía. El cancelamiento mundano perdía su fuerza ante la aceptación divina. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Salmos 27:10. En medio al rechazo del mundo virtual, este versículo se reveló como una promesa consoladora, una certeza de que, incluso cancelado por todos, jamás sería abandonado por Dios. El amor divino se ofrecía como un refugio inexpugnable, una aceptación incondicional que trascendía la opinión pública y el juicio virtual. En la profundidad de mi soledad, en el silencio del desierto digital, encontré un oasis de paz, un manantial de amor, un refugio en los brazos de Dios. El cancelamiento mundano me había herido, pero la gracia divina me sanaba. El odio virtual me había rechazado, pero el amor de Dios me aceptaba incondicionalmente. En la cruz de la persecución online, encontré la resurrección de mi alma. En el abrazo divino, encontré el perdón que el mundo virtual me negaba, el amor que la multitud online jamás podría ofrecer. El cancelamiento se tornó un crisol purificador, una prueba de fuego que quemó el ego, la vanidad, la dependencia de la aprobación humana y reveló la belleza del amor incondicional de Dios. En la cruz del odio online, experimenté la resurrección de mi identidad en Cristo. La reputación virtual, destruida por la cultura de la cancelación, se tornó irrelevante ante la mirada divina, ante la aceptación incondicional del Padre Celestial. El valor que el mundo digital me negaba, Dios me lo concedía en plenitud. La dignidad de ser hijo amado, la identidad de ser criatura redimida, el propósito de vivir para su gloria. El cancelamiento, que parecía una sentencia de muerte social, se transformó en un llamado a la vida eterna. La persecución virtual, que intentaba silenciar mi voz, me impulsó a gritar más alto la verdad del Evangelio, a proclamar el amor de Dios a un mundo sediento de perdón y aceptación. La cultura de la cancelación se reveló como un instrumento de la providencia divina, un catalizador para mi transformación espiritual. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. En medio a la tormenta del cancelamiento, este versículo me guió hacia la brújula del Espíritu Santo, hacia la dirección divina que trascendía la opinión pública y la aprobación virtual. Aprendí a vivir para agradar a Dios, no a los hombres, a buscar la aprobación divina, no la validación online. El amor y el perdón de Dios se manifestaron como un bálsamo sanador para las heridas del cancelamiento. El odio virtual se disipó como niebla ante el sol de la gracia divina. La amargura se transformó en dulzura, la angustia en paz, la soledad en comunión con el Espíritu Santo. En la aceptación divina encontré la verdadera libertad, la identidad eterna, el propósito inquebrantable. Si este testimonio ha tocado tu corazón, no dejes de compartirlo con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy. La fe crece cuando se comparte. Si aún no te has suscrito al canal, haz clic aquí y sé parte de esta comunidad. No olvides darle like al video, activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos y dejarnos en los comentarios cómo Dios ha estado actuando en tu vida o cuál fue la parte que más te impactó. Vamos juntos a fortalecer nuestra caminata en Cristo. Un abrazo y hasta el próximo video.